Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? Ya saben que este es el programa juvenil de Radio Congreso. Y pues en esta ocasión, este viernes, ya saben que este programa es completamente en vivo aquí en la cabina ubicada en el Senado de la República. Y pues el tema que estaremos debatiendo en esta ocasión es emergencia ambiental post-COVID. Afortunadamente ya se acabó el COVID, relativamente como la emergencia, porque sabemos que esta enfermedad va a seguir. Pero bueno, así también tiene que seguir este programa, tiene que seguir la vida, así que sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio. En esta ocasión nuestros invitados son Mariana, Yacibé, Emilio y Carlos, y nos van a estar platicando también de sus iniciativas. Ya saben que en este espacio tenemos pues espacio literal para todos los temas. Entonces, pues platíquenos un poquito de ustedes, a qué se dedican y sobre todo cómo fue que se animaron a participar en este programa, por favor. Pues qué tal, mucho gusto. Mi nombre es Mariana, tengo 19 años. Está un poquito complicado. Nací en el estado de Michoacán, en Uruapan, de donde abunda el aguacate. Pero actualmente pues resido en el estado de México y además estudio en el estado de Puebla, en la Universidad de las Américas Puebla, donde me encuentro estudiando la carrera de Relaciones Internacionales. Me considero una persona apasionada a la lectura. Curiosamente, mis 2 libros favoritos es la saga de Harry Potter y así como La Divina Comedia, que creo que es un libro interesante. Me gusta mucho escuchar música, pasar tiempo con mi familia, así como con mis amigos, ver series, jugar con mis mascotas y claro, alzar la voz por un México mejor. Lo más importante, así es. Y pues bueno, más que nada, sentimiento de participar en Generación Pro, creo que todos los jóvenes tenemos este derecho de salir, alzar la voz, más que nada participar, porque creo que es lo más importante, este ímpetu joven que siempre debe de existir. Como activista ambiental y como activista juvenil de los derechos electorales también de los jóvenes como observador electoral, creo que es muy importante que los jóvenes se involucren en la vida política del país y pues estar enterados de la agenda que sucede en nuestro país. Muchas gracias, Mariana. Hola, mucho gusto. Yo soy Jacibe López y yo soy residente del Estado de México, vivo en Naucalpan de Juárez y pues realmente en mi ámbito yo estudio en la Ciudad de México, yo estudio en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en el CECITOS del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente Politécnica, y también soy activista por el medio ambiente y también el ámbito social. Principalmente mis gustos son más estar muy activa por parte de mi fundación que estamos desarrollando y también estar ayudando al medio ambiente por pequeñas acciones que van a tener grandes impactos. Entonces también mi participación dentro de este canal de radio es invitar a los jóvenes a que participen, a que alcen la voz, a que también hagan fungir sus derechos y que no solamente, como dicen, estén de adorno. Y sobre todo que también tengan esa participación más activa entre nosotros y que figuras tan pequeñas o grandes celebridades ya conocidas también por el ámbito de redes sociales puedan estar involucrándose con nosotros y lanzar pequeños y grandes proyectos que van a también encender grandes antorchas y a un futuro van a tener una gran marca. Entonces, más que nada estamos aquí también para tener esa involucración en el medio ambiente y luchar y alzar la voz porque también nuestro medio ambiente tiene un derecho y nosotros como jóvenes también tenemos que estar muy partícipes y saber que no solamente influye en otros ámbitos, sino realmente lo más importante el día de hoy es la emergencia climática y poder también hacer esta declaratoria y la parte post-COVID. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, soy Emilio González Valencia, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Y pues principalmente una de las cosas que más me gusta o una de las propuestas que traigo para promover cambios en mi sociedad es la promoción de la lengua de señas mexicana por lo menos ahorita en Ciudad de México directamente, que se meta como una materia dentro de la educación básica para poder disminuir las barreras de la comunicación con la gente sorda, muda y sordomuda. Al final considero desde hace mucho tiempo que es algo que nos hace muchísima falta, el aprender esta lengua sobre todo, ¿no? Poder darle diversidad. Otra de las cosas que me apasionan son los modelos de las Naciones Unidas. Actualmente soy cosecretario general de uno. Es el modelo de las Naciones Unidas en contra de las desigualdades, en el cual vamos a estar buscando darle voz a aquellas comunidades que verdaderamente no lo tienen, invitándolos a que participen de forma activa dentro del mismo, se desarrollen propuestas y resoluciones que sean viables en un México a futuro y que se puedan llevar incluso a cabo estas resoluciones o se puedan llevar a la Cámara de Senadores o a la de Diputados para que se tengan en cuenta. Actualmente una de las razones por la cual estoy aquí con mucho gusto es porque considero que la voz de los jóvenes, sumado con la experiencia que cada quien tiene en diferentes áreas, nos puede ayudar a que se creen propuestas y se idee o se genere un futuro en el cual sea un desarrollo pleno e incluyente
para todas las personas sin discriminar a nadie, que todos podamos avanzar en conjunto, porque alguna vez me dijeron que no es lo mismo o sentir un logro individual a sentir un logro en conjunto. Al final ese sentido de pertenencia y de comunidad ayuda muchísimo al desarrollo y al cambio, y eso sería todo de mi parte. Claro, además de que lo más importante es que tenemos que garantizar los derechos para todas y todos, no solamente para unos cuantos, ¿verdad? Entonces, ahorita nos vas a platicar un poquito más de qué se trata. Muchas gracias. Carlos. Buenas tardes. Yo estudio, soy pasante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estoy estudiando la carrera de Psicología en la UAM Xochimilco. Mis intereses giran mucho en la cuestión de la teoría política, la política pública, por eso también ese interés por la propuesta de buscar sistema de consejos en la organización de la ciudadanía, pero también tengo una cercanía bastante profunda con la poesía, me gusta muchísimo la poesía, particularmente Fernando Pessoa y Javier Villaurrutia son mis poetas favoritos. Mis poetisas favoritas son Amparo Dávila y Pita Amor. Y bueno, o sea, es un gusto compartir este espacio con ustedes porque estos temas deberían de estar bajando a la ciudadanía y también problematizándose. Claro, tenemos que hablar para que se pueda pues conocer este tipo de situaciones, este tipo de problemáticas y así poder realizar pues un cambio, ¿verdad? Claro. Ahora sí vamos a la sección donde van a ver guamazos. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Muchas gracias por continuar aquí en Generación Pro. Pues ya les platicaba que el tema es acerca de la emergencia ambiental post-COVID. Sabemos que recientemente, prácticamente un mes, el 5 de mayo, pues ya se declaró por parte de la Organización Mundial de la Salud que la pandemia se acabó, ¿no? Ya somos libres de COVID, al menos en la emergencia sanitaria. Pero bueno, esta enfermedad va a seguir presente. Además de que, bueno, se supone que ya las variantes no son tan virulentas y es por eso que ya se declaró así. Pero sabemos que hay pues consecuencias, ¿no? Hay rezagos de toda esta pandemia, obviamente en tanto físico como mental, pero en específico vamos también a tratar referente a lo que tiene que ver con todos estos desechos que se generaron por el COVID, como son los cubrebocas, como son los guantes de primer uso, de un solo uso, para que poder proteger a la gente, hasta incluso tener que llegar a tu casa y cambiarte de ropa y lavarla. O sea, esto ya te está generando un cambio ambiental. Estar usando agua y jabón obviamente es una consecuencia que a la larga pues afecta, ¿verdad? A nosotros a lo mejor ya no, pero a las generaciones futuras sí. Entonces, bueno, referente a todo esto que tiene que ver con la pandemia, a ustedes particularmente, ¿qué es lo que más sienten que les afectó personalmente y en conjunto a la gente, además de lo económico, claro? Pues bueno, de mi parte, yo creo que la pandemia, claro, pues fue algo que nos afectó a todos. Creo que no son nada más las consecuencias económicas, sociales que pues venimos manejando alrededor de este fenómeno que nos cambió la vida, ciertamente. De mi parte, claramente puedo notar que de cierta manera lo social, más que nada. A mí me encantaba ir por ejemplo, estaba en preparatoria. Casi la mitad de mi preparatoria la hice en línea. Mis calificaciones bajaron, yo subí de peso, varias enfermedades mentales que sucedieron en mi caso, ¿no? Varios compañeros cayeron en depresión, tenían ansiedad. Creo que la importancia de tomar la salud mental creo que es lo más importante, porque muchos jóvenes en ese momento se sentían mal, se sentían solos y justo no se sentían escuchados en aquel entonces. Cuando brotó la pandemia y yo estaba en casa, mi papá regresaba del trabajo de la calle, se cambiaba, se tenía que desinfectar los pies con, ¿cómo se llama? La sustancia Clorox. Y pues fue un gran gasto también para muchas familias porque al menos en Ciudad de México, no sé si recuerden, pero se acabó el papel higiénico. Hubo una gran revolución porque justamente muchas personas entraron en pánico. Literal, el pánico se podía sentir en la ciudad. Creo y soy ferviente creyente de que la pandemia nos vino a cambiar de maneras positivas y negativas, porque a muchas personas tuvieron esta conciencia por su familia, por el entorno que lejos de estar en el trabajo o en el estudio, por ejemplo, pues estaba dentro de ellos, estar en sus casas, no moverse.
Y esto también, pues, más adelante lo podremos platicar de las consecuencias que tuvo el transporte, la gasolina, el no gastar, el no transportarnos y estas conocidas ciudades de 15 minutos que pues se vienen como que desarrollando en este aspecto. Pero pues claro, es un tema muy interesante de mi parte. Creo que lo que más me afectó fue el lado sentimental, el lado de la salud mental. Y pues claro, estos cambios de que ya no puedes salir, de que no puedes trasladarte, estar encerrado en tu casa, convivir 24/7 con tu familia, que claro, para muchos fue bueno, pero para otros no, como el tema de la violencia doméstica, creo que también es importante. Sí, fue toda una revolución, ¿no? Fue un antes y un después de la pandemia. Yo personalmente lo sentí muy fuerte también, pero sobre todo tú, estando en una etapa tan vulnerable que es la adolescencia y este cambio tan drástico, yo creo que todos o la mayoría se sintió en algún momento deprimido, ¿no? ¿A ustedes cómo les afectó, chicos? Pues fíjate que dentro de la cuestión de la escuela, yo cuando empecé a estudiar la UAM Xochimilco solo estuve 6 meses en presencial y toda la demás la carrera se me vino en línea, ¿no? Pros, a lo mejor, digamos, es más teoría al inicio, entonces era más literatura, y se aprovechó, en la UAM Xochimilco se impulsa mucho la investigación en cada módulo. Entonces se realizó una investigación con mi equipo de trabajo sobre la percepción y las emociones de estudiantes en pandemia. Y el artículo, bueno, la investigación llegó a publicarse, está publicada en la revista Política y Cultura de la UAM, y salieron muchísimas cosas como lo que comenta Mariana. Primero, la desvinculación, la poca afectividad que se tiene con los pares estudiantes. A veces decían los compañeros, es que yo aprendo mucho más cuando salimos de clase y me pongo a compartir lo que se discutió, cuando salimos y nos vamos a comer, pues también, ¿no? O sea, estaba la retroalimentación de, oye, y vamos a discutir los temas vistos en clase, se generan los vínculos, se generan los grupos, y aparte, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM hay mucha tradición de que cada fin de semestre se arma un revoltijo, ¿no? Se llama la fiesta de fin de semestre. ¿Y ya cuál fiesta? Exactamente. Sí. Y entonces en Ciencias nos comentaba, se hicieron varias entrevistas, esas entrevistas tuvimos, debido a la parte en línea, tuvimos gente de Chihuahua, gente de Veracruz, gente de Oaxaca, gente de muchos lados, y bueno, uno nos comentaba que era del Estado de México, pero estudiaba en la UNAM, que el bailongo es la fiesta de la Facultad de Ciencias. O sea, ya se había perdido el bailongo, se había perdido esas prácticas que nos acercaban al otro, en tanto ser afectivo y en tanto sujeto de saber. Porque nosotros nos podíamos acercar a una persona para pedir una tutoría, lo que sea, y entonces eso nos acercó toda esa posibilidad para poder conocer otro mundo dentro de la universidad, ¿no? Y ahorita, bueno, que también comentas esta alternativa de tomar clases a través de línea, por Zoom, pues en realidad los de la ciudad que tenemos acceso al internet y que prácticamente lo usamos pues en cada instante, imagínate cómo le afectó a la gente de provincia que pues no vas a la escuela, hay COVID, si vas, bueno, vamos porque no hay otra manera de poder acceder a la educación, ¿verdad? Entonces sí fue un cambio muy, muy radical. Además de que como seres sociales, estudiantes de ciencias sociales, de todo lo que tiene que ver con humanidades, dices, ay, pues ¿cómo crees? Es quitarme una parte de mí, ¿no? Sí. Ya no te sientes tú mismo. Sí, fue algo muy, muy fuerte. ¿Ya sí ve? Pues justamente lo que tú mencionas ahorita de la parte de la conexión a internet, yo creo que igual dentro del mismo ámbito personal en la pandemia, donde yo vivo todavía es un pulmón natural, o sea, es una zona muy boscosa y en ese tiempo ahorita es la famosa fibra óptica, ¿no? Que te da más llegas para avanzar y navegar de una forma más rápida. Yo entro a pandemia y sí fue como un choque bastante rotundo, porque ya de estar conviviendo en las aulas era pasarte a un modo virtual, pero sin convivir directamente con tus compañeros. Te aíslas de manera muy personal, porque no es lo mismo estar hablando con alguien, así como justamente ahora, que estar en clases con la cámara apagada y según chateando, pero no tener a la persona enfrente de ti. Esta parte de la conexión, yo tuve problemas alrededor de un año también en esta misma situación, porque realmente yo creo que fue tanto para las empresas como para las personas que vivimos todavía como en zona rural urbana, 50-50, que no llegaba directamente el internet, que teníamos problemas en la entrega de las tareas, que no sabíamos cómo usar las aplicaciones, y también en el sector educativo. Realmente yo siento que el sector educativo no estaba preparado, estábamos preparados para 2 semanas, pero no estábamos preparados realmente para 2 años y medio de pandemia, ¿no? Sí, nadie se esperó que en realidad fuera tanto, porque la declaración el 20 de marzo fue un mes.
y ya de repente cambió Sí. la vida, ¿no? Sí. Y bueno, ahora aterrizándonos y regresando al tema que es el del ambiente, pues ustedes cómo han visto la calle, han salido ahorita que ya se supone que ya no hay pandemia, la gente sigue usando cubrebocas, sobre todo en el transporte público porque pues te sigue pegando fuerte el COVID, aunque estemos vacunados sigue estando ahí el virus y va a seguir estar, ya no tan fuerte, a lo mejor ya no te mueres, pero mucha gente desafortunadamente pues sí perdió a algún familiar, ¿no? Entonces, ¿ustedes han visto a la calle cubrebocas tirados? ¿Ustedes cómo han percibido este cambio ambiental? Por ejemplo, creo que un tema muy importante es como poder establecer como esta comparativa al inicio, durante y post pandemia, como para poder tener como la relevancia, poder tener como en mente cómo se fue viviendo como este aspecto de la contaminación, ¿no? Sí, Al claro, inicio, estos 3 años. Sí, justamente al inicio se vive como una crisis en la cual todo el mundo no sabe a qué se está enfrentando y empieza un consumo interminable de productos desechables, de plástico, de cosas de solo un uso y empiezan a acudir como directamente a todo aquello que puedas tirar con la finalidad de no enfermarte. ¿Por qué? Porque siguen como muchísimos mitos relacionados a cómo se contagiaba, cuáles eran los medios, como toda esta situación. Entonces como que inicia un boom del consumismo en ese aspecto de desechables y se encuentran en todos lados. Empezabas a ver charolas, las veces que llegaba yo a salir al menos en mi municipio, llegaba a ver charolas tiradas de comida, muchísimos cubrebocas. Muchos desechables también. Sí, o los cubrebocas de una u otra forma abundaban tirados en la calle en cantidades industriales porque eran como, todo el mundo era como, ya no sirve, lo tiro, pero no hacían el correcto desecho de los mismos. Y de igual manera, por parte de las entidades o de las instituciones como que se encargaban de llevarse la basura, pues tampoco tenían el correcto manejo de los residuos, entonces se terminaban tirando por todos lados y era como un relajo. Durante la pandemia, ya que empieza como a normalizarse más la situación, como que ya la gente empieza a como perderle el miedo en cierta forma, pero pues igual sigue tirando los cubrebocas de formas muy grandes y empiezan ahora a sobrar como muchísima producción de los mismos porque es como, ok, las empresas tienen como el registro de todo el mundo quiere comprar un cubrebocas. Pues ¿qué voy a hacer yo? Producir la mayor cantidad que pueda. Y ahora que ya no lo están consumiendo, ¿qué pasa? Yo los tengo atorados y ¿qué empiezan a hacer las empresas? A venderlos a 10 por 4 pesos o 10 por 5. O sea, empiezan a ver la forma de sacarlo y empiezan de nuevo ese consumismo, esta crisis del consumismo que afecta muchísimo porque ahora toda la gente los tiene arrumbados en casa y es como de, otra parte. Y ahorita en la actualidad ya creo que es casi literalmente nadie quien ocupa un cubrebocas en la calle o en el transporte público. Son personas muy contadas. Yo, pues, en mi trayecto del día de hoy a Ciudad de México, a lo mucho había 2 personas con cubrebocas utilizando 4 medios de transporte diferentes. Entonces ya no es como esta tendencia de quererlo ocupar porque la gente ya dice, pues ya, ¿para qué? Ya no hay una pandemia, ¿no? Ya puedo andar más libremente. Pero sigue habiendo como mucho residuo, o sea, al final siguen sacando y ahorita ya las empresas ya se quieren deshacer por última parte de todo lo que se produjo. Me tocó ver hace poco, ver que vendían las caretas, que en su momento las vendían carísimas de 150, 200 pesos, y ahorita venden el set de 10 caretas por 40 pesos. Y es como de, ya están buscando la forma verdaderamente de deshacerse de todo lo que les queda de esta sobreproducción que hicieron. Y es que, ¿cómo le haces para poder reciclar un producto que es de un solo uso? O sea, realmente no se puede reusar el cubrebocas, ¿no? Aunque lo laves, no es como Claro, que te vas a los poner utilizan. el desechable. Sí. También. Y el problema, principalmente rápido abordando lo de los cubrebocas, que es como el objeto que ocupamos como más con base a la pandemia, pues un dato muy, muy interesante es que por parte de alguna institución del Servicio Público Federal de Salud de Bélgica, pues señala que se van a desechar, se van a degradar este residuo, este producto, pues en 450 años. Entonces dices, ¿cómo crees si yo me ponía 2 al día? O me ponía a lo mejor, no sé, 3 si eras más espantado. Entonces, Sí. ¿cómo podemos hacer como alguna solución por ahí para que podamos contrarrestar toda esta basura que se generó? Dentro igual de lo que tú mencionas de este uso y ese consumismo por parte de la gente cuando no sabíamos realmente qué era la pandemia, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando nosotros como personas? Que sin conocimiento alguno de esto. Si bien era más común encontrarte ya un cubrebocas a veces que una bolsa de plástico. Pero es lo mismo, al final del día también el cubrebocas tiene cierta fibra de plástico. Exacto. Que también es muy afectante al medio ambiente. Y también salen estos famosos, también para que ya no estuviera comprando la gente, empiezan a crear sus propios cubrebocas pero de tela.
Entonces ya a veces era más frecuente el uso de cubrebocas de tela que el del mismo plástico. Por ahí también entra el choque de la parte del ámbito de salud, ¿no? O sea, no es realmente 100% efectuado por parte del rubro de salud, pero sí eficaz para la parte económica del mexicano, que también se encontraba en ese rubro, en esa crisis. O sea, todos buscábamos salir de esta crisis económica y también buscábamos salir de cómo enfrentar esta parte medioambiental, pero no sabíamos cómo. ¿Y cómo disminuirlo? Actualmente ya existen muchos medios, existen muchos factores y desafortunadamente no son 100% conocidos también de la trata de estos residuos. Actualmente, a lo que conozco, también esta parte de la colilla de cigarros ya se está haciendo en forma de papel. Con una tonelada de colillas de cigarros ya se hace, 5, 6, 7 pacas de papel para uso de escribir. Entonces, más en este factor yo creo que también se lanzó la campaña desde hace muchos años del coletón. ¿Por qué no también hacer una campaña dentro igual de colecta de cubrebocas? Claro, con los mismos usos y medidas. Más tarde va a salir alguien de la empresa biológica, va a salir alguien que realmente sepa del uso y el tratado de este mismo ámbito para poder contribuir al medio ambiente y que sea un ámbito sustentable, porque también esto vamos, el uso y desecho responsable de lo que llegamos a consumir en su momento. También ¿no? Te decían, bueno, es que las calles están vacías pero abandonadas. También el factor de las personas que colectaban la basura, ¿no? Ellos y los doctores eran los principales a los que se enfrentaban al mayor riesgo, ¿no? Y más por los desechos de la basura. O sea, si antes el desecho de basura en las casas eran 2 botes, se maximizó a 4, se llegó hasta maximizar a 4 por desechable, papel de baño, también, ¿no? Como decían, se llegó a acabar el papel en la Ciudad de México, cuando realmente yo creo que el factor más importante era cuidarse dentro, también de nosotros en nuestras casas, ¿no? Y estaba como esa crisis también de decir, no sé si llegaron a ver esa tendencia de que en TikTok apareció de que llegaban y luego los mojaban y los bañaban afuera y para adentro, ¿no? O sea, hasta ese punto llegamos porque no teníamos conocimiento de realmente qué es lo que estaba pasando. Y en el factor ambiental tampoco sabíamos qué es lo que iba a pasar. Se veían tomas de animales tomando las calles, que la fauna obviamente estaba tomando su propio lugar y decíamos, ay, la madre tierra es eso. Pero regresamos y ¿dónde está? ¿No? Sí, entonces, ahora sí que creo que fue un bien momentáneo, ¿no? Porque igual, o sea, como mencionaba anteriormente, y creo que mencionaron que hubiera falta de transporte en las calles. Creo que fue un gran factor. Justamente en una investigación que realicé hace poco por parte de mi universidad, menciona que el 25% de los gases de efecto invernadero desaparecieron. Las capas de ozono se regeneraron, el hielo en el Ártico se regeneró. Claro, fue momentáneo, ¿no? Después salimos y seguimos contaminando a esta tierra que nos da tanto. Pero, y dicen de hecho eso, que, o sea, parece ser que el COVID es como el virus que libró de varios humanos a la tierra para que no estemos tan... Para que no estemos sobrepoblados. Pero creo que justamente en ese tema hace falta como verlo con un poquito de perspectiva, porque siento que aun cuando sí tuvimos como mucho desarrollo y bienestar momentáneo en cuestión ambiental, también nos vimos afectados, como ya se había mencionado antes, como en la cuestión económica. En ese sentido, como que si ya había una brecha económica en México bastante grande entre la población clase media relativamente y la clase baja, pues ahorita se hizo muchísimo más grande, ¿no? Y en ese sentido como que se afectaba porque los que se vieron mayormente afectados en cuestión económica, social y de desarrollo, pues es la clase más baja y la que menos acceso tiene a toda esta cuestión del sistema de salud, porque fueron los que más muertes llegaron a vivir. Entonces en ese caso sí es como pesado el pensar como, bueno, los mayores afectados nosotros no fuimos porque accedimos como a las vacunas, pero ¿qué pasa con toda esta gente que no tiene acceso? Al final en México es muy complicado poder llevar a cabo el desarrollo sostenible de la mano de un desarrollo incluyente económico, porque no se tienen los planes necesarios para poder jalar, aún con este rezago post-COVID, a este sector poblacional que verdaderamente la sufrió muchísimo porque su principal desarrollo era la compra de sus productos agrícolas y que con el COVID se vieron frenados, ¿no? Entonces sí como que afectan muchísimas más áreas que tendré que, bueno, se tiene que tener como en perspectiva para seguir como con el diálogo. Sí, hay que dar como todo el contexto de lo que implica tener una pandemia y ser sobreviviente de eso, ¿no? Porque ahorita ya la libramos, pero pues cuánto rezago no queda en todos los ámbitos, Carlos. Justamente lo que estabas comentando me hizo recordar a un textito de Lefebvre y dice la naturaleza no trabaja, o sea, la naturaleza crea. Sí. ¿Quién produce? El ser humano. El ser humano es el único que en la producción implica una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza de trabajo, la fuerza física, la fuerza intelectual. En ese sentido, la producción también implica un resultado, ¿no? Pues una ganancia. El único que se ve afectado en esta pandemia, que incluso es un concepto ya humano,
pues es el mismo ser humano. Pero bueno, o sea, regresando a la parte de la naturaleza y el ser humano y el contraste que se tiene con estas imágenes que pintaba Yassir, o sea, me parece interesante cómo las calles se empiezan a atiborrar, se empiezan a ensanchar otra vez entre las personas, que parece ser que ya la pandemia, pese a que se decretó por la OMS el 4 de mayo fin de la emergencia sanitaria, o sea, que hace como un año, o sea, no ha pasado apenas un mes y poquito, y ya estamos hablando de, pues, fin de pandemia, de tomar la nueva normalidad, que en ese entonces nos llamaba una nueva normalidad que creíamos distópica o totalmente distinta, y hoy creo que ni siquiera hay nueva normalidad, es una normalidad como la de antes, o sea, volver al ritmo. Muy parecida. Sí, volver al ritmo, pero ya con todas estas consecuencias, como también comentaba Emilio, pues se ve literal cuando vas a la tienda y quieres comprar un producto y ya está 20 pesos más caro y claro. dices La inflación. y después, sí. Y en cuanto al tema ambiental, pues regresando un poquito, pues también si caen al océano, pues cuánto se acumula, ¿no? Si ya de por sí son 8 millones de toneladas las que caen en los océanos cada año. Ahora con los cubrebocas, pues entonces, ¿cómo va a afectar esto, no? ¿Cuál sería como esta solución, ustedes que son los expertos, que se podría hacer además de la campaña que ya comentaba Yacibe, donde después esperemos que intervengan obviamente expertos en este tema de epidemias, para poder ver cómo se pueden reutilizar los cubrebocas? ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir para poder tener pues menos residuos de esta pandemia? Pues al final creo que ahorita una de las principales formas sería promover una conciencia ambiental dentro de la sociedad mexicana, más que nada para el correcto desecho, porque se puede vivir esta parte del consumismo, sí, pero ¿qué pasa? Puedes desecharlo de la forma adecuada en un residuo biológico, en ese caso como que contamina en otra forma, o simplemente aventarlo en la calle y que se vuelva uno del montón. Ya cuando le das como el correcto desecho ya se puede proceder de muchísimas otras formas para darle un correcto tratamiento en ese caso, con la finalidad de que no terminen los mares, como comentabas, ¿no? Al final, digo, de una u otra forma, organizaciones internacionales ya existen que están sacando basura de los mares para poder darles un reuso al plástico que salga, pero pues claramente el tratamiento de un material como el cubrebocas, que implica muchísimas otras cuestiones, ya es diferente. Entonces, verdaderamente sí sería como esperar a que algún científico diga, ok, esa es la forma correcta para poder tratarlo y que no sea tan agresivo con el ambiente. Claro. Pero pues queda esperar, ¿no? Es que eso también de esperar es como algo que debería de atenderse ya, porque también las pilas, por ejemplo, dicen es que no las puedes tirar, más o menos siendo al tema de el ambiente, no las puedes tirar porque no se tienen que tirar de tal manera, no las puedes aventar nada más al bote. Entonces, ¿cuál es el uso correcto de tener pilas? Ni modo que tenga ahí mi bonche de pilas guardado hasta que se le ocurra a alguien decirnos cómo. Entonces, por eso les preguntaba a ustedes más o menos qué alternativas darían. Por ejemplo, antes del programa platicaba con mis productoras estrellas y me decían, ay, pues hay que recogerlos, ¿no? Le digo, luego hay gente que ni su propia basura la tira en su casa, ¿no? No encuentras un bote y no eres capaz de llevártela a tu casa, agarras y la tiras en la calle y ya. ¿Cómo le vas a hacer para ponerte a alzar los cubrebocas, no? Entonces, a lo mejor decimos, bueno, hay algún ser humano bondadoso que sí lo haga, pero necesitamos más de uno. Creo que lo que tú mencionas es la falta de atención también a nuestro medio ambiente. Algo que realmente está muy abandonado es nuestro medio ambiente. Te puedo decir que yo, que soy perteneciente a un comité ambiental, es mucha la escasez de conocimiento por parte de los jóvenes, tanto al medio ambiente como la Agenda 2030. No, apenas se realizó una encuesta y yo les decía, ¿quién no conoce la Agenda 2030? Y todos con su manita alzada. ¿Y quién la conoce? Solamente una persona. Entonces, justamente esta parte de concientizar también es hacer de conocimiento sobre lo que ya existe y lo que hace falta y lo que nos va a faltar a futuro. Porque hablamos de, hoy el medio ambiente es importante, claro que sí, pero ¿en dónde están nuestras autoridades? ¿En dónde están también la parte educativa, la parte de enseñanza, que es un tronco base para nosotros, ¿no? Desde la primaria se debe de implementar, ¿sabes qué? ¿Qué es tu medio ambiente? No solamente, ¿no? Yo estoy a veces en contra de que te enseñen a poner un frijol en algodón y crezca, y después, ¿qué pasa con la planta? Se muere. O sea, y el frijol ya fue. ¿Y qué hacen? La mamá luego lo ve, ya el algodón se empieza a tornar como color negrito y lo tira a la basura. Entonces, eso no es una educación ambiental. Hace falta también educación ambiental, y no solo digo a nivel de el estudiantado, sino a nivel poblacional. Realmente hablamos de un medio ambiente sin conocerlo, ¿no? También estamos en la parte de la emergencia climática. Algunos
pues órganos también ya declararon la emergencia climática en la Ciudad de México y realmente no es un tema muy sonado. Puede haber temas muy sonados porque son de interés y de relevancia, pero créeme que el medio ambiente ahorita, si los medioambientalistas estamos luchando también por que se escuche esta parte de que no solamente importa más el chisme que tuvieron dos famosos allá, sino también importa más tu medio ambiente, lo vamos a hacer, porque esa falta también es llamar la atención de los grandes para que digan, ok, los jóvenes están teniendo una revolución para que su medio ambiente se haga más grande, ¿no? Y por eso también hay muy pocos tratados, hay muy poco conocimiento de cómo, ya lo decía, ¿no? Tratar la parte de un cubrebocas, cómo se trata la parte biológica, la parte también de nuestros océanos. Y para eso también influye la Agenda 2030 que la establecen con los objetivos para que todos las creen, pero realmente no se pone en función a su 100%. Sí, en ese sentido que menciona Jacibe, creo que es muy importante, como que lo que mencionó Emilio, justamente ubicarnos desde la interseccionalidad del problema, ¿no? Ubicarnos desde una agenda ambiental que ocupa atención. Claramente, como mencionó ahorita Jacibe, pues la agenda medioambiental no está actualizada. Vivimos en una sociedad donde es más importante conseguir lo más por lo menos que lo menos por lo más, donde el consumismo está al tope, donde las personas no conocen realmente, por ejemplo, la importancia de los acuerdos de Escazú, la importancia de los acuerdos de París, la importancia de actuar desde lo particular a lo general. Igualmente, yo soy muy creyente de la Agenda 2030. Creo que es una agenda que no nada más aplica para las personas en empresas, en lugares macros, sino más bien podemos actuar justamente desde lo particular a lo general. Y pues que creo que justamente ayer que estaba investigando para venir aquí con ustedes, hay una forma que implementó hace poco Inglaterra respecto a los cubrebocas. La técnica era agarrar el cubrebocas, el que conocemos, el azul, que es blanco por dentro y azul por fuera, se corta en pedacitos y lo llevan a un contenedor que los tritura y sale en forma de plástico común. El plástico común después se usa, por ejemplo, para empacar estos paquetes que, por ejemplo, en DHL los usan, en Estafeta, y después de que acabó ese proceso, lo reciclan. Entonces va reciclándose y reciclándose, pero como bien tú ya mencionaste, 450 años para un solo cubrebocas es monumental. Justo personas que utilizaban 2 a 3 cubrebocas al día es una cantidad impactante. Justamente, igual en investigaciones, más de 400 toneladas enviadas de China, América Latina y el Caribe fueron enviados a México. Esta cifra es alarmante. Justamente hace poco que asistí a la Cumbre Climática Juvenil, justamente aquí en el Senado, mencionaron algo muy importante. Creo que como jóvenes, nuestro deber, como en estos espacios que claro son privilegiados porque no todos llegamos aquí, es alzar la voz y actuar desde la información que tenemos nosotros en casa. Por ejemplo, como mencionaste, la educación ambiental y la conciencia creo que es un factor muy importante, pero claro, son cuestiones que no van a llegar rápido. A los niños va a ser muy difícil que se acerquen, por ejemplo, con su profesor y que el profesor esté certificado para hablarles de conciencia ambiental. Contamos también, nuestros legisladores trabajan a diario, es lo que queremos pensar, por una agenda inclusiva y que justamente actúe desde nuestra voz, porque claro, los políticos que están ahora nos tienen que escuchar, es su deber. Y justo algo que yo en algún momento comenté con unos compañeros del Observatorio Electoral de la Ciudad de México, Ciudad que ve, que es un foro que justamente funciona como un medio, ¿no? Es que muchas veces creen que como juventudes pues no podemos accionar, que solamente somos una voz y que estamos para la fotografía, pero pues justamente creo que podemos accionar desde hablar con nuestra familia, hablar con nuestros compañeros y crear espacios que, como mencionaste, Emilio, sean inclusivos, que actúen desde lo particular a lo general. Igual como promotora de la agenda creo que es importante, por ejemplo, hablar del objetivo Acción por el Clima, el objetivo Agua Limpia y Saneamiento, y pues justamente accionar desde lo didáctico, porque muchas veces la agenda, sí, 17 objetivos sabemos que están ahí, pero no están por adorno. Justamente es una agenda que creo que se puede accionar, ya estamos a destiempo. Yo misma, que soy partidaria de la agenda, creo que ya se nos acabó el tiempo nos alcanzó, pero que podemos seguir utilizándola. Podemos seguir utilizándolo como una herramienta para poder salir adelante y justo ubicarnos. Estamos en México, un país que le falta muchísimo en materia ambiental, muchísimo en conciencia, y pues que claro, creo que desde las distintas voces podemos hacer algo. Muy cierto. Creo que un tema que tocaste muy importante era esa cuestión de la Agenda 2030, y ya venía saliendo como a colación del tema.
que nace como esta buena idea y esta buena fe de las naciones por querer hacer un cambio verdaderamente inclusivo, pero que le hace falta este carácter de que verdaderamente las naciones lo tomen en serio, ¿no? O sea, podemos decir como de, está la Agenda 2030, por favor cumple con los 17 objetivos, ¿no? En pro del desarrollo social de tu comunidad, de tu país. Pero pues, ¿qué pasa? Que verdaderamente la mayoría de los estados se lo terminan pasando por donde pueden porque no sirve, o sea, dicen que no sirve, o sea, no ven la forma de cómo la pueden aplicar, dicen, no, es que es muy caro, no hay fondos, es la respuesta casi siempre, ¿no? No hay presupuesto. Nunca hay fondos. Presupuesto. Entonces, eso también va derivado de otra cuestión que también mencionaban, como de estos foros en los cuales sí se toma en cuenta a la voz juvenil para hacer, bueno, resoluciones o iniciativas que sean pro del desarrollo inclusivo. Pero algo que una vez me tocó en un foro con el Instituto Electoral de mi estado fue justamente de qué nos sirven ese tipo de acciones o que nos tomen en cuenta como jóvenes cuando verdaderamente no están haciendo cambios los legisladores en pro de las necesidades que nosotros les estamos haciendo notar. Porque es muy diferente la postura que puede tener un político de más arriba de 30 años que ya vivió y que sigue manejando las posturas típicas de siempre, a nosotros que estamos viviendo todas las problemáticas de hoy en día, que son demasiadas y que verdaderamente nada más lo único que hacen es como decir, sí te escucho, pero hasta ahí queda. Ya no pasa algo más, se quedan simplemente en diálogos y como en una imagen bonita de nosotros tomamos en cuenta a los jóvenes cuando nunca pasa. Bueno, de ahí quisiera comentar igual, ¿no? O sea, la parte donde se responsabiliza al Estado o se tiene como la parte de la apertura de la iniciativa privada. O sea, ¿quién debería responder a la resolución de estos problemas? Pese a que, bueno, está una organización internacional como es la que impulsa la Agenda 2030, pero, o sea, ¿quién la atiende? Hoy en día sabemos que, por ejemplo, las empresas están volcándose, digamos, a la Agenda 2030 con las empresas socialmente responsables, ¿no? O sea, incorporan ciertos elementos de la Agenda 2030, la equidad de género dentro de sus políticas internas, pero sabemos que también la existencia misma de las empresas, al final hay un lucro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me va a retribuir a mí para que yo siga exigiendo y que tenga una utilidad muy grande, ¿no? Si dentro de ahí no se compagina con, digamos, la producción de plástico o la producción de los materiales con base de petróleo, porque pues puede afectar mi producción y mi ganancia. Y el Estado, o sea, ¿por qué debería de preocupar al Estado garantizar el reciclaje cuando a lo mejor eso no acarrea votos, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Es el gran problema. Cuando hablamos de la contingencia ambiental, la Ciudad de México entra en la contingencia ambiental. ¿Qué es lo que preocupa, hablando desde lo particular a lo general, al ciudadano que tiene que no coche? puede usar el carro. Que no puede usar el carro. O sea, no le importa que es contingencia ambiental, solo para él significa no puedo salir con mi carro. No puedo trabajar, no puedo trasladarme, no puedo educarme. No puedo trabajar. O sea, siento que sigue estando muy de fondo la parte de la producción y la economía, que cuesta mucho trabajo compaginar, hacer esa sinergia con el cuidado del medio ambiente. Sí, justo más que van de la mano, ¿no? Lo económico, lo social y lo medioambiental. Son es rubros toda juntos. una situación en la que hay que reeducarnos. O sea, todos, y decimos, bueno, a los niños hay que darles clases, pero también el problema es que la educación no solamente está en las escuelas, obviamente el primer filtro, el primer lugar es en la casa, entonces, ¿cómo le cambias el chip a la familia, no? Claro. Se nos está acabando el tiempo, chicos, entonces para recordarles a la audiencia de Generación Pro, porque posiblemente ni siquiera se hayan dado cuenta de que somos pues más de 126 millones de personas, de mexicanos en el país, y dices, ahora imagínate cuántos cubrebocas no usé y lo demás, ¿verdad? Entonces, nada, es como para que caigan en cuenta, pues como que estas alternativas que podríamos ofrecerles, ¿no? Ya platicábamos de la educación, también de priorizar pues temas de importancia, ¿no? Darle prioridad al medio ambiente y no al que no llego temprano a mi trabajo porque me da hueva usar el metro, porque me va a dar un baño de pueblo y ¿cómo crees? Yo no soy de tez humilde. Estos son comentarios que yo luego lanzo de broma. Pero que sí se manejan. Pero sí se manejan en el lo momento. preocupante. Sí, es preocupante también. Es muy preocupante que digas, ay, sí, ¿cómo no lo voy a hacer? Exacto. Entonces, bueno, chicos, nada más como para cerrar, porque pues el tiempo, el problema es que pues así se va como agua. En una sola frase, ¿cuáles serían estos consejos que se tendrían que quedar de tarea para la audiencia de Generación Pro? Cada uno, una frase corta, por favor. Pues en mi caso sería: acciona desde tu esfera y trabaja en ti mismo. Porque conozco una frase que dice: todo el mundo quiere cambiar al mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Exacto. Entonces creo que podemos actuar desde nuestras familias, nuestros amigos, como ya mencioné,
Y claro, siempre tener una conciencia abierta y no participar en estos discursos que hagan que nuestra sociedad siga en el mismo hueco en el que nos hemos estado concentrando estratégicamente todos estos años desde que lo humano es humano. Y pues claro, dejar atrás la avaricia, el consumismo, es un poco complicado porque pues el capitalismo, pero pues sí, prácticamente accionar desde lo particular, actuar desde nuestro círculo y alzar la voz. Gracias. La mía sería: ¿qué clase de persona es aquella que no quiere cambiar su entorno? Debemos de accionar más y dejar de soñar menos. Hay que accionar, es más fácil accionar que estar soñando, y quizás cuesta, pero realmente lo que cuesta también tiene un beneficio. Y realmente si se van a arrepentir por algo que hicieron, que están haciendo, créanme que nunca lo hagan, háganlo y disfrútenlo al máximo. Realmente todo lo que hacen al final es enseñanza, te vas a empapar y realmente influyen en las generaciones. Tenemos un medio bastante bueno que es lo digital y usémoslo para bien. Y me quedo con qué clase de personas somos si no vamos a llegar a cambiar nuestro entorno. Gracias. Por mi parte, creo que me gustaría iniciar con una frase que me ha marcado muchísimo, que es: cuando el ser humano entienda que en la vida no hay un día más de vida, sino uno menos, es cuando en ese momento de verdad empezará a valorar su tiempo. Al final, creo que una de las cuestiones o consejos que yo puedo darle a la audiencia es este sentido de que analicen su realidad, analicen su punto en el que están ubicados, creen un juicio crítico y puedan poner en marcha decisiones que no afecten a la comunidad, que beneficien y que sobre todo sean amigables con el ambiente. Al final, yo soy creyente de que todos los cambios suman. Aun cuando hace un cambio chiquito en una acción diaria, esto fomenta un cambio que alguien más puede replicar. Eso sería todo. Por un momento me espanté y pensé que tu mensaje iba a ser como el de la estrellita de Mario Bros. Así como subliminal, Sí, así sí. como pesimista, ¿no? Sí, muy. Dije, todo. ¿cómo crees un día menos de vida? ¿Qué va a pasar ahora? Gracias. Carlos. No, pues hay que entender que hay dos espacios, el espacio natural y el espacio social. Desafortunadamente, con la acción humana, el espacio natural se ve desplazado, marginado, devorado. Y eso se debe al ojo y la mano, algo que tiene el ser humano para transformar su medio. El ojo que contempla, el ojo que observa y la mano que transforma. Mi consejo sería que reflexionemos bien cómo utilizamos ese ojo y cómo utilicemos esa mano, porque a raíz de esa observación y de esa praxis es como vamos a construir un futuro, con más la naturaleza más alejada o más cerca. Ahí ya dependerá de nosotros. Pues muchas gracias, chicos. Fue todo un gusto escucharlos en este tema. La verdad, muy impactante, porque son muchas cosas en las que caes de cuenta cuando ves un programa que le entiendes, ¿no? Más, con un diálogo más coloquial. Muchas gracias. Ahora vamos a ir a un breve corte. Ustedes platíquenos, pues, qué piensan del tema. Ya saben que los escuchamos y enseguida regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Generación Pro y les agradecemos, ya saben, siempre es un gusto que nos acompañen en una nueva emisión. Y bueno, el tema que escuchamos anteriormente estuvo bien entretenido, sobre todo muy consciente de toda esta situación que tenemos en el planeta, en el mundo. Entonces, pues chéquenlo. Si apenas nos están sintonizando, pues ya saben que tenemos retransmisión el lunes a las 11 de la mañana. O si no, bueno, el video va a estar en redes sociales del canal, posiblemente el lunes, posiblemente el martes. Ustedes tienen que estar al pendiente, ya saben. Y bueno, ahora nos llegó el momento de hablar de las iniciativas. Cada uno de nuestros invitados tiene 3 minutos, entonces puede ser alguna iniciativa que ustedes tengan para su comunidad, para México, para el mundo, o alguna sugerencia o comentario que le quieran hacer a los legisladores. Así que ustedes escogen quién empieza. ¿Sigo estando? Sí, está bien, perfecto. Pues bueno, justo como ya veníamos comentando en este rubro de lo medioambiental, de la conciencia ambiental, más que nada yo en mi proyecto me quiero centrar en la educación. Bueno, como sabemos, la educación pues es este sistema educativo que nos presenta materias de tronco común, que bueno, ya las conocemos: español, matemáticas, formación cívica y ética. Lo que yo vengo proponiendo y estuve trabajando en conjunto con varios legisladores hace tiempo, pero que sin embargo el proyecto pues claro, es ambicioso como la propia agenda, es 10 semanas por la sostenibilidad en México. Es un programa que inicialmente piloto. Inicia con un programa donde se involucren los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el plan estudiantil, tanto desde primaria a nivel preparatoria.
Claro, porque pues bueno, si pensamos, como ya estuvimos hablando de lo particular a lo general, los jóvenes desconocen totalmente de la agenda y si bien la agenda ya nos alcanzó el tiempo, como mencioné, pues creo que podemos lograr sintonía y sincronía con los jóvenes, donde en ese programa de manera didáctica, social y claro, donde ellos aprendan realmente qué es la agenda, después de todo puedan llevar esos conocimientos con sus familias, sus amigos y sus conocidos. En este programa lo que inicialmente se plantea es que, ¿cómo se llama? Cada semana se implementa un objetivo. Por ejemplo, el primer objetivo, poner fin a la pobreza en todos sus rubros, en todas sus cuestiones, y pues que claro, poder accionar desde los jóvenes que pues claro, somos no la generación del futuro, sino la generación del ahora, el cambio es ahora. Entonces en este proyecto yo planteo más que nada la concentración, que todo venga desde la educación. Yo sé muy bien que pues los profesores tienen que estar en plena conciencia de lo que es este proyecto, entonces pues más que nada es una iniciativa que va más que nada desde el objetivo 17, que es Alianzas para lograr los objetivos, y pues que claro piensa y plantea la cuestión de que todos podamos estar en sincronía con los objetivos y poder lograr un mundo mejor. Pues ojalá que tu iniciativa se llegue a tomar en cuenta porque el tiempo nos alcanza, cada día cuenta, cada día es un día menos de vida. Entonces sí hay que ocuparnos y no solamente preocuparnos por algún tema, ¿verdad? Hay que atenderlo ya, accionar. Entonces, bueno, los demás, ¿alguna iniciativa, sugerencia? De mi parte, empezamos igual por la parte educacional en el rubro ambiental. Yo soy representante de los estudiantados por mi comité ambiental, entonces también es esa deserción igual por parte de lo ambiental y que no tienen conocimiento sobre este tema, y la iniciativa principalmente va enfocada al rubro de presupuesto, ya que siempre en lo ambiental nos dicen es que falta presupuesto, es que no hay, entonces implementación para también la gestión de proyectos que hay desde forma interna que tienen los chicos hasta de manera externa, ¿no? Y también a falta de ese presupuesto nos orillan también a hacer ciertas acciones que pues ya no son independientemente de la parte ambiental, pero también en esta iniciativa son las pláticas de la Agenda 2030 y poder formar a líderes en el rubro ambiental, es decir, damos pláticas primero de liderazgo y después damos sobre el medio ambiente para que les empiece a gustar esta parte ambiental y tengan como esas pequeñas iniciativas, ¿no? También va en ese mismo sentido las campañas también de colecta de tapitas para también esta parte de las alianzas con otras pues fundaciones, etcétera, y también la parte de la semblanza verde. La semblanza verde va en también, como este es el mes verde porque fue el 5 de junio del medio ambiente, pues es igual la colecta y la limpieza de nuestros bosques y también hacer un poco más de conciencia también en la parte del saneamiento del agua y también una que otra protesta o así por la acción por el clima, pero principalmente va enfocado a esta parte estudiantil, a la media superior, que es que tengan más conocimiento sobre lo que es la Agenda 2030, sobre en qué va enfocada y cómo nos puede ayudar a nosotros como alumnos, enfocado a lo que la ONU declaró en el 83, que no solamente es vas a venir a aprender ella, sino que también tiene que llevar una parte de educación ambiental y no solamente, como lo decía anteriormente, que es cómo crece una plantita y después la tiro, sino realmente qué es nuestro medio ambiente, a qué va enfocado nuestro medio ambiente y qué es lo que va a pasar mañana. Y como decías, se nos está acabando el tiempo y dicen nunca es tarde, pero ya es tarde, ya se nos hizo tarde para accionar principalmente por nuestro medio ambiente, y qué mejor que nosotros los jóvenes que tenemos esas iniciativas, que somos líderes medioambientales y estamos dando como la cara en este aspecto, podamos llevar esta forma accional y desde estos distintos espacios, ¿no? Alzar la voz y que puedan también ellos interesarse por este rubro. Entonces la iniciativa va desde ahí, desde la parte de enfoque ambiental, Agenda 2030, implementación en pequeñas microcampañas para grandes acciones. ¿Y a dónde se pueden comunicar para ver este tipo de campañas? Pues se pueden comunicar directamente a mi Instagram, Jacibe-FOCL, 3 Ls, y pueden comunicarse también a la Fundación Heal the World, en donde también estamos accionando por estas campañas y también se les están como ingresando estos pequeños temas, y pues si no ya directamente con los agendistas como por ejemplo esta Marianita, y pues también ellos acérquense directamente con nosotros para que nos puedan acompañar y que vean que también el medio ambiente es divertido y tenemos un ambiente muy sano sobre todo. Además de que las consecuencias a futuro son muy, muy provechosas, claro, sí. Entonces pues ahí está la invitación, no solamente para venir aquí a Generación Pro, también para participar en estas microcampañas, que de micro va a lo macro, entonces todo cambio
hace un cambio, ¿no? De chiquito en poquito en uno mismo. Sí. Muchas gracias. Pues directamente mis iniciativas, mis propuestas, se iban al ámbito educacional, pero no tanto como al ambiental, sino que un poquito más esta materia de las desigualdades que se viven dentro de la sociedad mexicana. Para el año 2018 tuve la oportunidad de ir a un seminario de liderazgo en Monterrey, en donde tuve la oportunidad de conocer a Yaremi, una chica sordomuda proveniente del estado de Querétaro. Y la impotencia y la incapacidad de no poderme comunicar de una forma directa con ella sin que estuviese el intérprete me hizo sentir como muy mal al respecto y me hizo caer como en esta realidad y esta perspectiva de que hace falta darle difusión a la lengua de señas mexicana. Regresé al estado y mi primera propuesta fue establecer un taller de lengua de señas mexicanas dentro de mi campus, que gracias, en cierta forma, a la pandemia tuvo un alcance muchísimo mayor y se logró establecer como un taller nacional dentro de los 30 campus del mismo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y se mantuvo durante un muy buen tiempo. Sin embargo, por cuestiones de que la gente no le terminaba de interesar ese tipo de temas, pues es que se da de baja este taller, cosa que a mí me pesa mucho, porque es como, ¿por qué no se tiene el interés necesario para poder llegar a un grado más allá de la inclusión? Entonces, con esto en mente, me vuelvo a motivar y tengo una propuesta legislativa en Ciudad de México directamente para la inclusión de la lengua de señas mexicana dentro de la materia educativa, bueno, del ámbito educativo en la educación básica, que sea como una materia directamente, que se tenga contemplado para que todo el mundo pueda establecer una conversación con una persona sorda, muda, sordomuda, y que no necesariamente tengamos que tener un intérprete. Como de manera de cierre, me gustaría pedirle a los legisladores que sé que se tienen en cuenta a los intérpretes dentro de las transmisiones directamente de la Cámara, tanto de diputados como de senadores. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque en qué momento verdaderamente se ha escuchado a esta población, a este sector que ha sido marginado por muchísimo tiempo. Hace falta que se les tome en cuenta y que se les dé una verdadera inclusión, no solamente para que conozcan las resoluciones legislativas, sino que puedan participar de manera activa dentro de estos mismos foros. Eso sería todo. Bueno, nada más como dato curioso te platico que se han hecho como algunos parlamentos donde han participado justamente personas con discapacidad. No solamente un tipo de discapacidad, claro. De todos los ámbitos, distintas, justamente para poder saber pues sus necesidades, ¿no? Y bueno, destacando solamente que es tan importante tu tema que próximamente en Generación Pro lo vamos a abordar. Entonces estén al pendiente porque se necesita crear espacios donde realmente se pueda incluir a la gente y no solamente por cambiarle una letra al abecedario, ya piensen que es inclusión, ¿no? Sí. Realmente la verdadera inclusión es el poder, como dices, comunicarte. El simple hecho de comunicarte con alguien de una manera efectiva es un gran logro. Entonces, muchas felicidades, sobre todo por tu iniciativa tan importante. Te hubiéramos invitado para este programa, pero bueno, si tienes a alguien por ahí que traiga el mismo tema claro o similar, sí, háznoslo llegar y con gusto yo encantado. lo incluimos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Carlos. Pues igual no quería ser el último, pero bueno, ya escuchándolos creo que está bien porque nos vamos separando un poquito más del tema del ambiente. Yo también me separo un poco, aunque no soy ajeno al tema, también tengo colectivos con los que colaboro y hacemos campañas de reforestación, por ejemplo. Y el tema de la cuestión de estas personas que no pueden comunicarse de la misma manera que la mayoría, o sea, me parece muy interesante la parte de las personas que también sienten, apelando a la parte de psicología, pero tienen problemas y dónde van a terapia. O sea, ¿cómo acuden a terapia, ¿no? Bueno, mi propuesta de ley es un poco radical en el sistema político mexicano. Busca apelar a la construcción de sistema de consejos para que sea a partir de la organización concejal que se decidan las líderes o los líderes para representar a sus comunidades. Es un proyecto que podría iniciarse desde la Cámara de Diputados más que el Senado, porque la Cámara de Diputados vela por los intereses del pueblo y el Senado por entidades como son los estados. Entonces podría ser una iniciativa de ley que parta de la Cámara de Diputados para después ser discutida en el Senado y que reestructure la organización del sistema político y que a final de cuentas, paulatinamente con los tiempos, sean prescindibles los partidos políticos. Ya no es el partido político que proponga el candidato o la candidata, sino es el consejo. Y son consejos de bases, y los consejos de bases constituyen consejos generales más amplios para así poner un candidato o una candidata de una entidad, ya sea alcaldía, ya sea municipal, y de ahí la competencia a nivel nacional.
pero es un trabajo que se tiene que hacer desde abajo, una propuesta de agenda política también, y pues llevaría a lo mejor lo mismo que el ambiente toda la vida para poder realizarlo. Ay, chicos, pues qué buenas iniciativas traen, qué necesarias son atender todas. Nada más destacar que las iniciativas son libres. Si no estarías ese tema, ni te apures que no sea de ambiente. Aquí el chiste es pues saber qué ustedes pues detectan que se tiene que cambiar, ¿no? Para tener un mejor país. Desafortunadamente, pues el tiempo ya se nos acabó, entonces así en corto, y en corto es en corto, una frase así chiquitita para despedir el programa, por favor, cada uno. Pues a mí me gusta mucho una frase que justo es de una de mis películas favoritas, que es Ratatouille. Se llama, es así. Frase cortita, Ajá, por frase favor. cortita. El cambio no es tu opción y se inicia cuando se decide. Muchas gracias. ¿Las demás? Si crees que tienes una buena idea y alguien te dice que no, tú ponla en acción. Stanley. Gracias. Es una de Pezón. Yo no tengo filosofía, tengo sentidos. Gracias. La mía es de mi cantante favorita, yo creo, Taylor Swift. Es de The Scary News is you're on your own now, the cool news is you're on your own now. O sea, tienes tú la capacidad de tomar tus decisiones de manera propia. Muchas gracias porque no somos tan bilingües como tú. Bueno, chicos, pues ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado. Agradecerles también a nuestro equipo de producción que siempre anda súper al tiro. Aquí tenemos a nuestra productora estrella que regresó de Dubái, a Lulú Ruiz. También en los controles tenemos a Cassandra Guzmán, a otra productora estrella que anda también de camarógrafa, Liliana Hernández, y por supuesto al director del canal del Congreso, el licenciado Eduardo Fernández, por abrir estos espacios para los jóvenes. Soy Paola Salinas y los invito a que nos sintonicen el lunes con un nuevo tema aquí en Generación Pro a las 3. Nos vemos.